Saludos, República Dominicana, Universo, feliz y contento de retornar una vez más por aquí con ustedes, amables televidentes y de las redes sociales. Como es ya de costumbre, dándole las gracias a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, por un día más de vida en salud y por todo lo que gira alrededor, por todo lo bueno y lo malo que pasa en nuestra vida. Hay que darle las gracias a Dios por todo. En el día de hoy tenemos un programa especial. Contamos con la grata presencia de un querido amigo y hermano que estuvo por aquí el día pasado, el cual nos dio un contenido muy ilustrativo en lo que es la parte espiritual. En el día de hoy lo hemos invitado de nuevo por aquí porque queremos continuar esa fructífera entrevista y terminar de concluir el tema tan importante que tuvimos tratando sobre el conflicto de Israel e Irán y Estados Unidos, pero hoy lo vamos a ampliar un poquito más, sino que vamos a tratar también lo que han sido estos últimos acontecimientos telúrgicos, es decir, estos terremotos. Él nos va a explicar en el punto de vista espiritual el proceder de estos movimientos telúricos de la tierra. Muy buenas tardes, hermano Pastor Román Jiménez. Grato honor una vez más aquí para continuar con lo que fue la introducción de ese tema tan importante y tan relevante, la guerra detrás de la guerra. ¿Por qué nosotros hablamos de que esto es una guerra espiritual detrás del conflicto bélico que se está dando en Medio Oriente? Vamos a ir desarrollando desde donde nos quedamos. Si recuerdan, nos quedamos en el momento en que por el pecado de David, donde él peca, perdón, y bajo la sentencia de su pecado, Dios le da tres condiciones. 3 años de hambre para Israel. 3 meses donde van a prevalecer sus enemigos contra él, o 3 días donde la espada de Jehová sea con Israel. Y él dijo, yo prefiero caer en las manos del Dios vivo porque el hombre no tiene misericordia. Pues Dios envió una plaga precisamente a Israel, y ya cuando se está muriendo mucho pueblo, prácticamente habían muerto 70,000 hombres en toda la nación de Jerusalén, de Israel. Entonces, él sale al encuentro y se topa con el ángel de Jehová, con la espada desenvainada para ya hacer justicia, juicio contra Israel. Y él le dice, pero fui yo que pequé. Entonces Dios, en su misericordia, le ordena que compre una heredad, una herencia, una era que está en la parte norte de la ciudad de Jerusalén, que le voy a pedir al señor director que nos presente esa imagen, la primera Esa imagen. imagen, excelente, Exacto. Si excelente. ustedes se dan Gracias, señor cuenta, director. esa es Muy la, bien. la visión desde el Monte de los Olivos, la parte este hacia el oeste, donde la parte sur prácticamente la ciudad engrandecida, porque David había ensanchado el territorio y Dios le manda a hacer un sacrificio donde está la emplanada en la parte norte arriba, donde hay un templo grande, en el número 8. Ese es el templo de Salomón. Ahí era la era de Ornán, donde se trabajaba con el trigo. Y él le pide a él que le vendiera esa era, él se la quiso regalar y él le dijo, no, no le voy a ofrecer a Dios sacrificio que a mí no me cueste nada. Y se la compra y allí. Perdón, escúchame. Ahí fue que él dijo, yo quiero que usted me desglose eso bien, de que, de dónde es que deviene esa palabra que él dijo, no le voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste nada. Precisamente, él sabía ya lo que había sucedido, cómo Dios había bajado su mano
en ese juicio por el pecado precisamente de que él había cometido. Ujú. Ahora, Está bien, señor director, esa, ya está sí, bien sí. con esa, sí, sí. Ahora, Dios le dice a David, yo quiero que tú me hagas un sacrificio para aplacar mi ira. Y te voy a mostrar el lugar donde tú vas a hacer ese sacrificio. Precisamente él andando llega a la era de Ornán y Dios le dice a través del ángel, aquí es donde tú me vas a ofrecer sacrificio. Entonces, él se la quiso regalar y como él no quería nada regalado y él sabía ya lo que había hecho, Ujú, le ujú. dijo, no, véndemela por el justo precio que yo te la voy a comprar. Pero Porque perdón, ¿a quién fue que David le dijo que se la vendiera a a Ornán? A Ornán, el Ornán, ahora Jebuseo, voy, sí, que claro. era uno de los habitantes de Canaán, Sí. que en ese momento Esa estaba parte, ocupando ese territorio. esa partecita nada más era que yo quería que Ok, usted explicara. Continúe. pues bien, entonces la ira de Dios es aplacada y David tenía el sueño de construir el templo, casa a Jehová. Ujú. Y si ustedes se dan cuenta, en la imagen que mostramos, el número 8 es el templo que más tarde el sucesor de David, porque David era un hombre sanguinario, había pecado, Ujú, había derramado mucha sangre. Le digo, no lo voy a hacer en tu tiempo, sino en un heredero tuyo, en un tiempo de paz, él me va a construir casa a mi nombre. Y es a través de Salomón, precisamente, que el nombre de Salomón significa Dios es mi paz. Y no hubo tanta paz en el tiempo de los reyes, en todo Israel y en todas las naciones que en el tiempo de Salomón. Ahora, continuando, amado, con el desarrollo de por qué ese lugar precisamente es el centro de este conflicto bélico. Para el año 1970, ¿se acuerda la profecía de nuestro Señor Jesucristo? Cuando iban caminando sus discípulos y le muestran la majestuosidad del templo, la grandeza del templo. Y él le dijo, miren, Mateo 24, del 1 en adelante, yo le digo a ustedes que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y miren, déjenme decirle algo. Ese templo, quien lo construye, dígame quién fue. Ese templo Lo construyó el hijo de Herodes. Herodes, sí, claro, que era su Herodes hijo. el Grande, Sí, que claro. dicho sea de paso, era un edumeo, directamente un descendiente de Esaú. Ustedes recuerdan que hay un conflicto también entre la simiente de Esaú y la simiente de Jacob. Jacob representa a Israel y Esaú representa a los hermanos árabes, al igual que Ismael, que son hermanos. Ujú. Y todos están en contra de Israel. Oiga bien esto. Recuerde la bendición que Dios dio. Voy a escoger al más pequeño y voy a aborrecer al más grande. Amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Y es a través precisamente de uno que odia a Israel que Dios utiliza a Herodes para construir, para él congraciarse con los judíos. Construye precisamente en la era de Ornán, donde estaba el templo de Salomón, que dicho sea de paso, ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Por ahí por el año, si mal no recuerdo, 586 aproximadamente. Fue destruido totalmente y se lleva el arca del pacto. El arca del pacto. Es importante que tengan en cuenta ese dato. El arca del pacto es símbolo de la presencia de Dios. Esa arca del pacto precisamente estaba ubicada en el lugar santísimo, donde estaba precisamente la roca donde Abraham edificó el altar para sacrificar a su hijo Isaac. Ya estamos mirando las razones de por qué ese lugar es tan importante y tan deseado.
Ahora bien, pues Herodes, para congraciarse, construye un templo majestuoso, 10 veces más grande que el que construyó Salomón. Y le voy a pedir que me pongan la próxima imagen, la imagen número 4, Señor director, por si Dios lo favor. permite. Ahí. Gracias, muy amable. Ahí tenemos el segundo templo. Ese fue el templo que construyó Herodes en su tiempo. En la misma, ustedes vieron la colina, en la era de Ornán, pues Herodes entierra totalmente esa colina, entera, y hace una plataforma rectangular. Y allí construye, si ustedes se dan cuenta, es un rectángulo gigante. Ahí está enterrada lo que era la ciudad de Jerusalén, la antigua Jerusalén que gobernó el rey David, en ese rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, ahí mismo, abajo, hay otra imagen que la vamos a explicar más luego. Pues ese templo que construye Herodes es el que profetiza nuestro maravilloso Salvador Jesucristo en el sermón famoso, el sermón profético, el capítulo 24 de Mateo, de que no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y los discípulos se sientan luego aparte y dicen, ¿cuáles son las señales que tú das de ese acontecimiento? ¿Qué señal tú das? Y él dice, miren, yo no le voy a dar el día en que ese templo va a ser destruido, pero le voy a dar señales para el fin de los tiempos. Pues déjeme decirle que para el año 1970, 1970. perdón, para el año 1500. no, para el año 70, perdón. 70, ahora sí. Después de Cristo, claro está, pues ese templo construido por Herodes es destruido. Y quien lo destruye es el general Tito. Su padre, el emperador Vespasiano, que odiaba a Israel, un odio aférrimo contra los judíos, porque los judíos eran insurrectos, cada rato se estaba levantando uno diciendo que era el Mesías, porque estaban esclavizados. Pues manda a Tito con su ejército y destruye totalmente el templo de Herodes. Ahí no quedó una piedra encima de la piedra del templo. ¿Por qué razón? Porque era un templo que estaba adornado de oro totalmente, cubierto de oro. Todos los utensilios eran de oro. El único instrumento que no estaba ahí era el arca del pacto, porque se la habían llevado y ya eso no es importante. Le voy a leer un pasaje ahorita que nada tiene que ver ya con la importancia del arca del pacto. Hay gente que hacen mucha referencia al arca del pacto, pero eso no significa nada, es algo simbólico y era sombra de lo verdadero del que había de venir. Ahora, ¿qué sucede? Que Tito hace una masacre total. Una masacre tan fuerte que no quedó un palo en todo Israel, en la nación entera, parado. Él sacrificó a más de 2,000 judíos en esa debacle que hizo. Desvivió a tanta persona. Ahora bien, ¿qué pasó más luego? Se levanta, por así decirlo, otro emperador que todavía odiaba mucho más a los judíos, el emperador Adriano. Y para el año 132, profana, mire qué hace profana el monte del templo. Ya está destruido el templo. Pero esa parte es suelo sagrado. Y todo el mundo sabe que ese es un lugar santo. Si usted le pregunta a la religión católica, ¿cuál es el lugar más santo de la tierra? Y a los cristianos, y aún los mismos musulmanes se dieron cuenta, más luego que lo voy a explicar, y ellos le van a decir que no es el Vaticano.
El Papa, usted le pregunta al Papa cuál es el lugar más santo de la tierra y no le va a decir que es el Vaticano, que es el Monte Santo donde estaba el templo de Jerusalén. Y la razón es porque allí está el trono de Dios. Le voy a dar dos citas que le van a decir a usted la razón de por qué es el conflicto de ese lugar. Si vamos a la Biblia y nos vamos a Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 11, verso 12, mire cómo dice ese texto. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, refiriéndose a la nación de Israel. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. O sea, prácticamente, lo que Dios está diciendo ahí, para que lo entendamos de una manera humana, porque Dios no tiene rostro, que de hecho recuerdan la sentencia de Caín, me echa de la faz de la tierra, la faz, tu fe y tu fe cara, me echa de tu cara, es refiriéndose a ese texto. Ese lugar sagrado de donde fue desterrado Caín, precisamente, es Israel, la tierra de bendición. ¿Y qué dice ese texto? Que los ojos de Dios cuidan de día y de noche durante todo el año, desde el inicio del año hasta que termina ese lugar santo. La razón, vamos a ir a Jeremías. Y en Jeremías usted se va a dar cuenta de lo que dice en su capítulo 3, el profeta Jeremías. Verso 14 en adelante. Mire cómo dice ese pasaje. Y es un pasaje profético que se va a cumplir en tiempo de Jesucristo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, hablándole a Israel, porque yo soy vuestro esposo. Oye lo que está diciendo. Dios es el esposo de la nación de Israel. Yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y lo voy a introducir en Sión. ¿Quién es Sión? El monte santo. Sí, claro. Israel. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto. Recuerda que el arca del pacto se la llevó Nabucodonosor en la primera invasión. Sí, claro. Ya no se dirá, ya no se va a tener que ver con el arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento de ningún judío, ni será recordada, dice aquí. Nadie se va a recordar de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Yo prohíbe que se haga otra arca del pacto. En aquel tiempo llamarán a ¿quién? Mira, léalo tenemos. A Jerusalén. Llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella. Okay, léelo ahí. Y todas las naciones vendrán a ella. ¿Cómo van a llamar a Jerusalén? El trono de... El trono de Jehová. La razón la vamos a ver más adelante. Ese es el trono donde Dios habita. Vamos a hacer una pausita ahora para cumplir con los compromisos de la casa y luego retornamos. Señor director, vamos a cumplir con los compromisos de la casa, por favor. De nuevo con ustedes, amables televidentes y de las redes sociales. En el día de hoy estamos conversando con el pastor Román Jiménez,
creador del ministerio Isaías 69, Casa del Espíritu Santo, con quien estamos conversando al respecto de lo que es el conflicto bélico entre Israel e Irán y Estados Unidos, y también vamos a estar tratando en lo espiritual lo que es una serie de acontecimientos que se han estado dando últimamente, como son todos esos terremotos. Continúe, hermano Pues Jiménez. si le decía que el emperador Adriano le tenía tanto odio a Israel que se profana esa plataforma. Ya al no estar el templo, pues él construye un templo al dios Júpiter y hace estatuas gigantes de sí mismo. O sea que eso es blasfemia para un judío. Y no obstante, mire qué hace este hombre. Pues en lo que queda del rectángulo, porque lo que se destruyó fue el templo, hay una parte donde Israel le llama el muro de las lamentaciones. Pues este hombre a ese muro de las lamentaciones le pone un día de cobro al año, donde le permite a los judíos una vez al año, en su época, ir a ese lugar a lamentarse y a orar a ese lugar sagrado. Mire lo fuerte que fue. Y le puso un límite a todo judío. Fue tan fuerte que un judío no podía vivir a más de 300 metros de la ciudad, del límite de la ciudad. Y tenía solamente la autorización pagando en ese día de, de cobro para ellos lamentarse allí, llamado el año de Tishbat, así se llamaba ese día. Ahora bien, para el año 570 nace un descendiente directo de Ismael. Ismael representa al antiguo pacto que da hijos esclavos. ¿Lo recuerdan? Sí, claro, Hija, de Agar, hijo de Agar y Abraham. Sí. ¿Lo Para recuerdan? que yo lo estoy dejando a usted. Bien. Entonces, nace en ese año 570, el conocido profeta Mahoma. 570. 570, que Mahoma. dicho sea de paso, es quien inventa la religión con el Corán que escribe, islámica. Él es el autor del Corán y pues manda de inmediato a conquistar todo el mundo que no sea islámico. Para ello, usted y yo somos profanos. Cualquier persona que no sea islámica, que no pertenezca a su religión, pues es un profano y lo que merece es la muerte. Eso es lo que ellos llevan donde quiera que siembran O el sea, Islam. perdón, ahí nace el extremismo. Exacto. En el Pero de una manera 570. radical, de una manera muy radical. Ahora, el conquistador Omar, que dicho sea de paso, es islámico, llega a Jerusalén, la toma y allí él construye una mezquita. Si ponen la imagen del tomo dorado, ¿Qué número es esa? esa es la número 5. La número 5, señor director, por favor. La imagen número 5. Sigue Le hablando, llaman, usted la le pone. llaman la mezquita de Omar, pero radicalmente ese no es el nombre real. Es el tomo de la roca. En esa plataforma él construye una mezquita, pero al darse cuenta de la importancia de lo sagrado que es el lugar, Ahí está, señor. Ahí exacto, está, ese tomo dorado, varón. la mezquita del tomo dorado, prácticamente es el tomo de la roca. Perdón, que eran unos templos muy modernos para la época. Pero demasiado moderno. De hecho, es algo icónico ahí en la parte turística. Van mucha gente de turistas allá. Dicho sea de paso, este manda a construir. Y en el Islam, a la muerte de Mahoma, se dan cuenta
que no hay un lugar más santo y más sagrado que el monte del templo. Óigalo bien. Y eso trae como consecuencia. Pero ellos leen que para el judío y para el católico no hay lugar más santo que este. Y en el Corán no hay un texto que hable de Jerusalén. Usted se lee el Corán y no hay un texto que mencione la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué dijimos que era Jerusalén a los ojos de Dios? Su trono. Sí, sí. Entonces, hay un texto en el Corán donde se habla de un lugar extremo donde Mahoma viaja con su caballo y ellos se inventan esta historia. Oiga, ¿qué historia se inventan ellos? Que en ese lugar Mahoma llega, amarra su caballo en lo que es la plataforma, el cuadrado que usted ve, ese rectángulo, lo deja ahí y camina hacia donde está la roca, la plataforma donde se destruyó prácticamente el templo, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios, que no se podía tocar. Toda persona que lo tocaba inmediatamente moría. Recuerda a Pérez, a Asa, ¿Ah? a Usa, Pérez Usa, que murió. No. Cuando David intentó que se le habían robado el arca del testimonio, los filisteos, y ellos la regresaron, la dejaron en una tierra porque era plaga que le estaba cayendo. Sí, sí. Entonces la dejaron en un lugar y David construye unos carros guiados por bueyes, pero lamentablemente lo hace mal, porque él tenía que ver lo que dice la ley. Eran los sacerdotes que debían de cargar el arca. Sí, claro. Entonces la montaron el arca Se salió del libreto. Exacto. Se sale de lo que Dios estipula, cómo debía de cargarse el arca. La montan. ¿Y qué pasó? Se iba a caer. Trompezó el carro y Pérez Usa, para evitar que se cayera, intentó y toca el arca y muere instantáneamente. O sea, perdón, varón, que una de las pocas interrupciones que le voy a hacer en el día de hoy, porque el tema, hoy yo vine preparado para dejarlo a usted que el gran maestro que explique. Que la gente común y uno que está en estos caminos, que viene estudiando lo que es Dios, se equivoca con Dios. Dios tiene su orden, sus reglas para cada cosa. Y todo el que se sale del ordenamiento de Dios sufre las consecuencias. Dios ha establecido un solo medio, un solo camino para ir al cielo, que Un es solo Jesucristo. orden, un solo orden. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre o nadie sube al Padre sino a través de mí. Cualquier forma que usted utilice para tratar de llegar al cielo está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero la gente común cree como que esto es así, como que esto es a la manera A la de manera ellos. de ellos. Sí. Dios no quiere que usted lo busque a su manera. Usted es un No. hombre pecador. Dios quiere que usted lo busque de una manera santa como Él es. Yo soy santo. Claro. Y nadie puede estar a mi alrededor si no se santifica. Y la única forma de santificarse es a través del sacrificio de Jesucristo. Continúa, hermano. Entonces, continuamos. ¿Qué sucede? Que se inventan la historia de que Mahoma llega, precisamente amarra su caballo y va caminando. Y en la roca donde Abraham sacrificó y casi mata a su hijo, iba a sacrificar a Isaac, que es era el monte Moriah, que es la emplanada Donde donde Isaac le preguntó, ¿y el cordero? está. ¿Dónde está? Exacto, que es el monte del templo, el lugar santo, que es el trono de Dios. Ahí en esa roca, dicen ellos en su historia, para tratar de acotejar, que Mahoma allí asciende al cielo de esa roca y sube y baja trayendo las oraciones contestadas. O sea, se convierte en un intercesor. Entonces, convierten a Jerusalén la parte más importante y consagrada del islamismo. Y esa es la razón del conflicto bélico. No es geopolítica, nada tiene que ver con eso. Porque Israel en 5 diferentes pactos le ha propuesto que ella sea Palestina una nación.
y ellos se niegan. El Islam lo niega, no quiere. ¿Por qué razón? Porque a ellos no les interesa. A ellos lo único que les interesa es quién se queda con el monte de Dios, donde debe de construirse, que ya está planificado el tercer templo de los judíos. Y usted sabe que Israel no va a entrar ahí, Jamás, jamás. porque eso es una tierra por estatuto perpetuo que Dios se la entregó al primer hombre que lo sacó de Ur de los Caldeos y hizo un pacto eterno con él allí. Un pacto eterno. Tanto así que quien bendice a Israel es como si bendijera a Abraham. Quien maldice a Israel es como si maldijera a Abraham, prácticamente. Y usted ha visto durante la historia las consecuencias de las personas que se han levantado en diferentes naciones diciendo Sí. yo odio a esa nación. Ahí tenemos el caso de el expresidente del ya fallecido presidente de Venezuela, que vamos para Chávez, allá, sí, Hugo Chávez. Hugo Chávez. Dijo que para refrescar a los amables televidentes y de las redes sociales, el ya fallecido presidente de Venezuela, señor Hugo Chávez Frías, dijo que maldecía a Israel desde lo más íntimo de su víscera y por ahí mismo le comenzó el cáncer que le produjo más adelante la muerte. Pues déjeme decirle que para prácticamente cuando Israel se convierte ya en una nación que regresa para el año 1947, Dios pone el sentir en todos los judíos de regresar, la diáspora, de regresar a su tierra, a la nación de Israel. Siendo judío devoto o no, y todos volvieron. Y ya para el 48 se proclama la independencia. Perdón, ahí le voy a hacer una pausa. Usted acaba de mencionar una palabra muy usada entre las personas común que hablan de diáspora. Diáspora. Sí, se refieren en este sentido, aquí en República Dominicana, los dominicanos ausentes que están en Estados Unidos, Europa, pero Que dicho sea de paso, es una palabra mal utilizada por ellos. mal, por ahí Le voy a decir voy, la razón de por qué por ahí es voy. mal utilizada. Sí, claro. Todo el que se va de aquí para los Estados Es un Unidos dominicano ausente. es un dominicano ausente que no quiere regresar a la República Dominicana. No quiere regresar. No, perdón, y algunos lo hacen con intención de regresar luego que su situación económica haya mejorado y que puedan establecerse en el país, pero son pocos los que logran hacerlo realmente. Del 100% quizá un 1%. Sí, más o menos. Pero la realidad, Un 1 o un 2. la realidad es que no quieren volver. Sí, sí. Ahora, cuando se habla de diáspora judía, todos quieren y están en Jerusalén. Sí, pero la palabra, el asunto es que estamos edificando en este sentido, porque esto a la vez es un programa educativo, a los dominicanos y a los seguidores de nuestro programa Impacto Semanal, de que ese término de diáspora ha sido mal empleado, porque aquí se habla de diáspora cuando se trata de los dominicanos que están ausentes en diferentes urbes, como dije ahorita, Europa, Estados Unidos, pero la diáspora se representa específicamente a esa legión que sale de Israel. Eso es lo que significa la Y diáspora. actualmente, no importa en el lugar donde esté el judío, ahora como está Israel, todos los judíos quisieran estar en Israel, a pesar del conflicto. Y de hecho, el odio antisemita que se le está dando a los ciudadanos de Israel que están por todo el mundo, está provocando que ellos regresen voluntariamente. De hecho, ya hay aviones que en cada país, tú quieres regresar, ven, te vamos y te buscamos. Para Israel. Para Israel. Producto de lo que pasó, precisamente, que ya lleva para el 2022, ¿verdad? El 7 de octubre, un movimiento radical, Hamas, que significa perro sanguinario, bíblicamente, el término, que lo encontramos en el capítulo 5 de Génesis. El comportamiento de los hombres de aquella época es el mismo comportamiento que tienen ellos. Y dicho sea de paso, ellos fueron los que se entraron en Israel matando a personas inocentes. a personas inocentes,
mire la crueldad, mire la crueldad. Y el mundo entero se tapó los ojos, lo que hay en defensa de Israel. Sí, sí. Mataron mujeres, familias, mujeres embarazadas, le sacaban los niños y lo metían. Eso no se ve en YouTube, pero si usted va a Telegram y busca a David Diamond, que es un judío, que presenta todas esas imágenes en vivo de la crueldad que hicieron ellos en Israel, en horno, en los hornos de las estufas, y lo explotaban. Así era la masacre que hicieron con todos los judíos que mataron. Y se llevaron un grupo de judíos prisioneros, donde también había americanos. Pero, perdón, pastor, otra interrupción. Lo más cruel de eso, lo más cruel y vil es que, o sea, usan las armas en contra de personas que lo que estaban era haciendo una celebración Que nada, pacífica, que nada nada, tenía son civiles, son civiles. Claro, Y todos eso está civiles vetado que... en Sí. los conflictos bélicos. Eso es lo más vil de la crueldad que tal y como usted decía, pero que entonces los enemigos de Israel, ese hecho ellos lo pasan desapercibido. Ahora, lo malo es lo que Israel hace Sí, pero vamos a ver. en contra de sus enemigos. No, pero vamos a ver, ¿dónde lo metieron ellos? En túneles debajo de escuelas públicas, abajo, en hospitales, los túneles abajo, llenos de armas. En esos hospitales era que estaban prisioneros, esos judíos, esos americanos. No, y incluso había... Entonces ya inmediatamente eso se convierte en un lugar de guerra. Entonces están diciendo que Israel es cruel porque está atacando eso. Perdón, pastor, pero quiero aclarar que no solamente eran israelitas los que estaban, sino que había parte de la región, había muchos argentinos, ahí había gente del mundo entero. entero. Sí, porque eso era una tradición. Es un festival. Un festival, exactamente. Había muchos argentinos, incluso venezolanos, colombianos, de México De también. México, exacto. Sí. ¿Y dónde están esa gente? O sea, que le mataron su gente y no salieron a la defensa. ¿Usted me entiende? Por menos de ahí, ¿usted se recuerda lo que pasó cuando se atacó la Torre Gemela en Estados Unidos? Claro. ¿Qué fue lo que hizo Estados Bueno, Unidos? eso fue que dio al trate de que Estados Unidos le abriera la guerra Al terrorismo. al terrorismo, exactamente, Claro. a Irak. a Irak y le cayera detrás Osama Bin Laden, que Exacto. supuestamente hasta su desaparición, que él, lo que narra la historia es que él fue el que patrocinó ese ataque del 9/11. Que dicho sea de paso, todo eso está detrás de Irán. Ya, para que lo sepan. Sí. ¿Por qué razón? Ahora le voy a decir algo. Ellos esperan en el Corán, ellos esperan a un Mesías. Pero para que se den las condiciones de cómo ellos esperan a su Mesías, debe de haber conflicto en el mundo. Y ellos son los que provocan esos conflictos. Sí. Y dicho sea de paso, yo le decía a ellos que ellos, por así decirlo, inmortalizan la muerte. Porque para ellos, lo que es la yihad, la guerra santa, que para ellos es guerra santa, porque están peleando contra paganos, en el caso de todos los países que están en contra de ellos. Si uno de ellos muere, le esperan 70 vírgenes en el paraíso. ¿Qué le parece? 73 vírgenes en el paraíso. Quiero perdón, pastor. O sea que para ellos el matarse, ponerse una bomba y explotar con todo el mundo, es un deleite. Quiero hacerle un reconocimiento aquí de algo que usted a lo mejor no recuerda sobre el primer programa que hicimos, que por lo que yo veo, esto vamos a tener que hacer la parte 3. Esto se conduce a la parte 3 porque veo que hoy no va a dar tiempo para tocar algunos aspectos importantes que necesitamos tocar aquí para edificar a nuestros seguidores, que este programa lo siguen muchos cristianos también. Entonces, quiero hacerle reconocimiento siguiente. Cuando estábamos haciendo la primera serie del programa número 1, yo le dije a usted, le hacía una pregunta que si usted le veía, o sea,
el futuro a esa guerra de que pudiera pararle, usted me dijo que no. Entonces, después de esa entrevista aquí, que yo mismo lo dije, hubo de que una especie de acuerdo y se rompió antes de las 72 horas. Se van a romper todos los acuerdos. Todos los, mire, con terroristas no se pacta. Créalo, ellos no cumplen ninguno. ¿Por qué? Porque para ellos, si no se les cede el Monte Santo, donde está el tomo de las rocas, o la mezquita de Omar, como yo le llamo, si ellos no se la ceden, ellos no quieren ningún pacto. Y eso es imposible. Eso por herencia le pertenece a Israel. Y déjeme decirle, no existe un Estado palestino. Ya que dicho sea de paso, yo no le dije ahorita que una de las cosas que hizo Adriano fue cambiarle el nombre a la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe cómo la llamó? Palestina. Sí, sí. Él le preguntó a su sabio, ¿cuál ha sido el pueblo que Israel ha odiado más? Que ha sido el enemigo número uno de Israel, los filisteos. Y usted sabe que los romanos, el idioma que hablan es el latín. Cuando le hablan de filisteo en su idioma, lo que suena, en vez de decir filisteo, dicen palestino. Y se crea el nombre de Palestina. Y así empezó a llamársele a esa tierra, ya con los judíos totalmente desterrados, se le empezó a llamar Palestina. A esa tierra, no a un Estado. No se funda un Estado. ¿Estamos claros? O sea, Claro. nunca ha existido un Estado palestino y nunca va a existir. Se le llama a la tierra. A sí, la, claro. exacto. Que luego nuevamente se le pone a Israel por la independencia, que dicho sea de paso, se comete un error. Pastor, yo quería ahora pero el tiempo lo tenemos un poco corto, pero quería tocar tema ahora mismo que está muy de moda con estos movimientos telúricos, como le llaman, Mire, yo le a voy, nivel de lo que es la comunicación, los técnicos meteorólogos y otros. Yo yo le voy a quería que leer, mire. tratemos esa parte en el ámbito espiritual, pero a lo mejor ya eso Mire, no, tendrá que ser en el tercer programa, ¿eh? eso es breve, Lo mire. podemos, ok, sí. Eso es breve. Breve. Mateo 24. Mire qué dice Mateo 24. Sí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Año 1970 es derrumbado. Señales del fin. Entonces, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Que dicho sea de paso, todos esos terremotos son señales de la venida literal de Cristo y del fin de este siglo. La respuesta de Cristo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Muchos se están diciendo que son el Mesías. Y a muchos engañarán y oiréis de qué, de rumores, Y de tambores de guerras sí, y rumores de guerra. de guerra. Mirad que nadie os engañe, Sí. porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque antes de esto, porque antes se levantarán nación contra nación, que es lo que estamos mirando. Claro. Hay una confederación árabe que se va a unir a todo el mundo contra Israel, porque tiene que cumplirse el Salmo 2, que luego lo vamos a leer en otra intervención. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, no es lo que estamos viendo en el mundo, y hambre, no es lo que estamos viendo en el mundo, y terremotos en diferentes lugares, no es lo que estamos viendo en el mundo, Claro. a consecuencia de Del pecado. maldecir a Israel. Perdón, varón. La pregunta mía es la siguiente. Sabe que, como le decía, los técnicos meteorólogos,
llaman movimiento telúrico de la Tierra, una falla Falla tectónica de la Tierra. tectónica, que qué sé yo qué. Entonces, ¿qué usted cree, comenzando por Venezuela, que ahí fue que comenzó el asunto, que lamentablemente no ha parado más? ¿Usted cree que fue movimiento telúrico o juicio de Dios? En honor a la verdad, juicio de Dios. Espérese, antes de desarrollarme, que el protagonista es usted. Sucede que unas horas antes de este acontecimiento de Venezuela, estaban celebrando con Babalú y que tiemble la tierra, rindiéndole tributo al dios Babalú y a San Juan. Y estaban bailando con unos tambores sin cesar, honrando a esos dioses paganos y decían que tiemble la tierra, que tiemble la tierra. Entonces, unas horas después, tembló y de qué manera. ¿Y de qué manera? Pero hay que ir más atrás, porque usted lo ve desde el punto de vista de la fiesta, pero que entrega a la nación a esos Hugo ídolos Chávez es Hugo Chávez. maldijo a Venezuela ese hombre. Ya lo sabe. Con Hugo Chávez entró la maldición a Venezuela. Prácticamente, si hay uno de los textos que Dios más, de los pecados que Dios más odia, es la idolatría. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Pero No te hará imagen delante de mí. fíjese que Venezuela era el país más próspero de la región, que en una ocasión el único que competía, o sea, el que tuvo más cercano a él fue Argentina, Exacto. porque Venezuela era una especie de Europa aquí Una pequeña Europa. una pequeña Europa aquí en Sudamérica e incluso en los años, a finales del 80 y a principios de los 90. De los 70 a los 90, todo el mundo quería irse para Venezuela. Eso iba a decir. A mí me trajeron a la capital en el 90, siendo yo un adolescente, y todos esos colmadones, uno preguntaba, ¿quién es el dueño? Ah, es fulana que vive en Venezuela, es fulano, porque los dominicanos preferían irse a Venezuela porque le iba mejor, encontraban mejor estilo de vida, porque allá en Venezuela le pagaban más incluso que los Estados Unidos. Y fíjese que lo que significa las malas decisiones que toman los pueblos. Con la llegada de Hugo Chávez, llegó la maldición, introdujo la maldición en Venezuela, que fíjese como un país tan próspero que dicho sea de ha paso, pasado a ser uno de los más él pobres. le abre paso al islamismo, porque él introduce a Irán ahí adentro. Y uno de los movimientos terroristas estaban ahí dentro de Israel, dentro de Venezuela, ya tirando para Estados Unidos. Como hay en Cuba bases iraníes apuntando hacia Estados Unidos. Ese va a ser el próximo. Es posible que antes de que Trump termine, que eso fue parte de lo que hizo que Estados Unidos Invadiera rápidamente. Sí, porque Sí, hay porque gente es que estaba Hezbollah allí, sí, ya claro, dirigiendo claro. la nación. Hay gente que lo critica, yo no lo critico, de lo contrario. Si hay en algo que yo he apoyado al presidente Donald Trump 100% en ese asunto de Venezuela. Maduro era un títere de Irán, Sí, claro. como lo es el que está aquí actualmente. De Irán y Pueblo dominicano. y de Putin también. Usted me perdona porque le voy a decir algo, usted es del PRM, pero no somos ciegos a lo espiritual. Yo ahora mismo, aquí yo soy un comunicador, mi simpatía política en el programa yo me la guardo, yo soy un comunicador aquí. Usted sabe la cantidad de dinero que, dicho sea de paso, en la historia dominicana es el presidente que más dinero ha cogido prestado. Ahora yo le pregunto, ¿hacia dónde se han desviado esos dinero? ¿En qué se ha gastado en la República Dominicana? Ahora, ¿a dónde se ha ido? Todo para apoyar la guerra de Irán contra Israel. Todo ese dinero se ha enviado de donde es el caballero nuestro presidente. ¿Lo sabían? Y hay manera de demostrarlo. ¿Y cómo usted tiene esa información? Yo le dije a usted que Abinader no va a quedar bien.
¿Usted lo cree? Se lo aseguro que es uno de los próximos presidentes que va a caer preso rumbo a Estados Unidos. ¿Usted lo cree? Pero él tiene Segurísimo. muy buena relación con Estados Unidos. Sí, como la tenía el de Ecuador. Se terminó entregando a los terroristas, pero también se lo llevaron. Él va a terminar superior. Pero él está entre la pata de los caballos. Créalo que es así. Es una primicia que usted le está dando a los seguidores de Y va, Impacto y va a Semanal. pasar tal cual se lo estoy diciendo. Créalo que va a ser así. Israel lo tiene en el ojo. Y usted sabe que donde Israel se mete, el servicio de inteligencia más grande del mundo lo tiene Israel, no es Estados Unidos. Bueno, usted es un hombre que maneja informaciones. Yo me he quedado asombrado, de verdad, que usted maneja informaciones que están por encima de mi alcance. Hermano, me está diciendo el señor director que ya hemos terminado. Prepárese para la parte 3. Manténgase ahí porque esto está muy interesante y debo decirle que a Eddie Montero, quien os dirige la palabra de manera muy especial, esa entrevista suya, la primera, es de la que yo más me he disfrutado porque me gusta verme para hacerme mi propia Evaluación. autoevaluación y para corregirme, pero la entrevista suya, la número 1, ha sido de la que yo más me he disfrutado. Es decir, que ahora también voy a ver esta, la parte 2, entonces ya luego, dentro de un tiempito, pues haremos la parte 3. Usted está... Le damos para allá. Vamos a darle un minuto para que usted se despida de los amables televidentes y de las redes sociales, de mi público de YouTube, que tenemos un público grande en Facebook también y otras redes, de Impacto Semanal con Eddie Montero y de los seguidores también de su congregación. Dios le guarde y Dios le bendiga. Y le voy a pedir que pidan discernimiento espiritual. Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad espiritual, donde solamente Jesucristo, que es la luz del mundo, puede iluminar tu entendimiento. La oscuridad que hay en tus ojos, que no te permite ver lo que está detrás de lo que vemos. Nos están velando prácticamente con lo que están haciendo en nuestra propia nación. No te descuides, que si nos descuidamos aquí, no muy lejano, vamos a tener un estado narco terrorista. Y lo digo con toda la propiedad de la palabra de Dios. Hay que velar, como dice esa famosa parábola de las 10 vírgenes, velad y orad, porque no saben ni el día ni la hora en que vuestro Señor Jesucristo ha de venir. Entonces, tenemos que estar velando. No nos dejemos engañar. Dios pronto vendrá y yo quiero que nos encuentre haciendo su voluntad, no lo que el mundo quiere que hagamos. Que el Señor nos bendiga. Hermano pastor, muchísimas gracias por esta entrevista tan educativa, tan ilustrativa en el ámbito espiritual. De verdad que quien habla particularmente le da las gracias primero a Dios y a usted porque yo sé que esta entrevista va a ser muy provechosa. Y a nuestros amables televidentes y de las redes sociales le pedimos por favor que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube y dándole a las campanitas, dándole a la campanita para que así le llegue todo el contenido de este su programa Impacto Semanal con Eddie Montero. Por el día de hoy hemos culminado satisfactoriamente este compromiso. Así que nos vemos en el siguiente encuentro y bye bye. Que Dios se le bendiga a todos y todas. Amén.